Mi nombre es Rebecca Wilson, y a los 38 años me encontré de pie en el funeral de mi madre, temiendo el momento en que llegaría mi hermana Stephanie. Habían pasado 6 años desde que me robó a Nathan, mi prometido millonario, el hombre con el que pensaba pasar el resto de mi vida. Desde entonces, no los había vuelto a ver a ninguno de los dos. Cuando entraron, Stephanie lucía su anillo de diamantes con esa sonrisa arrogante, y, sorprendentemente, sentí una calma que no esperaba. Ella no tenía ni idea de quién le estaba esperando ese día, pero antes de contarte cómo se le puso el rostro blanco como una sábana al ver con quién me casé, dime desde dónde estás viendo esto y no olvides suscribirte para seguir mi historia. Mi madre, Eleanor, siempre fue el pegamento que mantenía unida a nuestra familia. Crecimos en una modesta casa suburbana a las afueras de Boston, y fue ella quien me enseñó sobre la fuerza y la dignidad. Compartíamos un vínculo especial, que solo se profundizó con los años. Incluso después de que me mudé a mi propio apartamento en el centro de Boston y construí mi carrera como ejecutiva de marketing, la llamaba casi todos los días. Era mi confidente, mi consejera, y mi mayor animadora. Cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa 4, hace 8 meses, sentí que mi mundo se venía abajo. A pesar de los tratamientos agresivos, sabíamos que el tiempo era limitado. Mi madre enfrentó su diagnóstico con una gracia admirable, más preocupada por el bienestar de su familia que por su propio sufrimiento. Sus últimas semanas fueron tranquilas, rodeada de seres queridos. En el hogar donde nos crió, se fue en paz, tomando mi mano. Luego de hacerme prometer que encontraría la paz en mi propia vida 6 años antes, cuando tenía 32, mi vida parecía perfecta sobre el papel. Tenía una carrera sólida, buenos amigos, un apartamento bonito, pero sentía que algo faltaba. Trabajaba más de 60 horas a la semana y salía con hombres de vez en cuando, pero nada serio. Prosperaba. Entonces conocí a Nathan Reynolds en una gala benéfica. Gracias a mi amiga de la universidad, Allison, Nathan era carismático, con dientes perfectos y una confianza que llenaba la habitación. A sus 36 años, era un millonario hecho a sí mismo en el mundo de la tecnología, justo el tipo de historia que adoran las revistas. Nuestra conexión fue instantánea. Compartíamos el amor por el arte, los viajes y los objetivos ambiciosos. Después de nuestra primera cita en un restaurante exclusivo con vista al puerto, llamé a mi madre para decirle que había conocido a alguien especial. Nuestra relación avanzó rápidamente. Fines de semana en Martha's Vineyard, palcos privados en conciertos sinfónicos, cenas íntimas, se volvieron rutina. Nathan era atento y generoso, siempre trayendo regalos considerados y planeando citas elaboradas. Después de 18 meses juntos, durante una cena privada en un yate en el puerto de Boston, Nathan me propuso matrimonio con un anillo de diamantes de 5 quilates. Dije que sí sin pensarlo. Mis padres estaban encantados, especialmente mi madre, quien de inmediato comenzó a imaginar la boda perfecta. Nathan tenía los recursos para cumplir cualquier sueño nupcial, y Eleanor insistió en que no debíamos escatimar en nada. Y entonces estaba mi hermana menor, Stephanie, solo 2 años más joven que yo. Siempre tuvimos una relación complicada. De niñas, éramos unidas, aunque siempre había una competencia constante. Stephanie siempre quería lo que yo tenía: juguetes, amigos, atención. Si yo lograba algo, ella necesitaba igualarlo o superarlo. Mamá siempre intentaba mantener la paz, dándonos tiempo y atención por separado. A pesar de nuestra historia, elegí a Stephanie como mi dama de honor. Mamá decía que eso nos acercaría, y yo quería creer que, como adultas, habíamos superado los celos infantiles. Cuando le presenté a Stephanie a Nathan durante una cena familiar, ella lo elogió en exceso. Noté cómo le tocaba el brazo mientras se reía de sus chistes, pero lo descarté como el típico encanto de Stephanie. Celebramos nuestra fiesta de compromiso en la casa colonial de mis padres. Stephanie ayudó a mamá con las decoraciones, colgando luces de hadas en el jardín y arreglando flores. Durante la noche, la sorprendí mirando a Nathan desde el otro lado de la sala, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió rápidamente y alzó su copa en mi dirección. Más tarde esa noche, cuando los invitados ya se iban, mamá me llamó aparte en la cocina. Rebecca, querida, he notado que Stephanie parece muy interesada en Nathan, dijo mientras guardaba aperitivos en recipientes. Solo está siendo amable, mamá, respondí, lavando copas de champán en el fregadero. Además, está saliendo con ese representante farmacéutico, Brian. Mamá asintió.
pero no parecía convencida. Solo ten cuidado, cariño. ¿Sabes cómo se pone tu hermana cuando tienes algo que ella desea? Le besé la mejilla y le aseguré que todo estaba bien. Ya somos adultas, mamá. Stephanie está feliz por mí. Estoy segura de eso. Qué equivocada estaba. Qué dolorosamente equivocada. 3 meses antes de la boda, comencé a notar cambios sutiles en Nathan. Trabajaba hasta tarde, y a menudo respondía a mensajes a horas extrañas con la excusa de clientes internacionales. Nuestras citas de los viernes eran canceladas con frecuencia por reuniones de emergencia. Cuando estábamos juntos, se mostraba distraído, revisando su móvil constantemente y prestando solo media atención a nuestras conversaciones. Más preocupante aún, empezó a criticar cosas que antes adoraba de mí. De pronto, mi risa era demasiado ruidosa en público. Mi vestido azul favorito, que antes amaba, ahora me hacía ver pálida. Incluso mi hábito de leer antes de dormir, algo que solía parecerle tierno, ahora le molestaba porque la luz no lo dejaba dormir. Mientras tanto, Stephanie empezó a llamarme con más frecuencia, siempre con preguntas sobre los detalles de la boda. Solo quiero que todo sea perfecto para mi hermana mayor, decía. Solo quiero que todo sea perfecto para mi hermana mayor, decía Stephanie, aunque era mamá quien realmente se encargaba de la mayor parte de la planificación. Stephanie se ofreció a ayudar con las reuniones con proveedores a las que yo no podía asistir por trabajo. Una tarde de jueves, Nathan y yo cenamos en un restaurante italiano de lujo en el centro. Apenas me miraba a los ojos, y respondía a mis historias sobre el trabajo con monosílabos, cuando su teléfono vibró por 5ª vez. Llegué al límite. ¿Pasa algo más importante en otro lugar?, pregunté, tratando de mantener el tono ligero, aunque la irritación crecía dentro de mí. Lo siento, solo cosas del trabajo, murmuró, poniendo el móvil boca abajo sobre la mesa. Ya sabes cómo es esto antes del lanzamiento de un producto. Más tarde esa semana, al hacer la colada, noté un perfume extraño en el cuello de su camisa. Era floral y pesado, nada parecido al aroma sutil que yo solía usar. Cuando lo enfrenté, Nathan me explicó que había estado todo el día en reuniones con una posible inversora, Rebecca Mills. Al parecer, ella usaba un perfume exagerado y lo había abrazado al despedirse. La explicación parecía creíble. Quería creerle. Llamé a mi amiga Allison y le conté mis preocupaciones mientras tomábamos café a la mañana siguiente. Todas las parejas se ponen nerviosas antes de la boda, me tranquilizó. Removiendo su café con leche, Parker y yo discutíamos todo el tiempo el mes antes de casarnos, y míranos ahora. Llevamos 5 años casados, pero el nudo en mi estómago no desaparecía. Durante nuestro almuerzo semanal, mamá notó mi ansiedad. Te noto distraída, cariño, dijo, tomando mi mano por encima de la mesa. ¿Estrés por la boda? ¿O hay algo más? Fingí una sonrisa. Solo estoy ocupada con los preparativos finales. Todo está bien, pero no estaba bien. Empecé a esforzarme más. Pensando que quizá había dado por sentado a Nathan, reservé un día de spa. Compré lencería nueva, intenté cocinarle sus platos favoritos. Cuanto más me esforzaba, más distante se volvía. Entonces llegó la cita para probar la tarta de bodas, algo que Nathan había estado esperando durante semanas. Esa mañana, me llamó, diciendo que había surgido una reunión imprevista con inversores. Stephanie puede ir contigo, sugirió. Ella ya conoce mis gustos. De todas formas, al colgar, me sentí mal. ¿Cómo era posible que mi hermana conociera mejor que yo las preferencias de mi prometido? Aún así, acepté que me acompañara al día siguiente. Limpiando el coche de Nathan antes de una cena con amigos, encontré un pendiente entre el asiento del pasajero y la consola central. Era de plata, colgante, con un pequeño zafiro. Lo reconocí al instante. Era de Stephanie. Lo había llevado a mi fiesta de compromiso, un regalo de nuestra abuela. Esa noche, le mostré el pendiente a Nathan. Su rostro no mostró la más mínima sorpresa. Oh, tu hermana debió perderlo cuando la llevé a la floristería la semana pasada, dijo con naturalidad. Me comentó que había perdido un pendiente. Nunca me dijiste que llevaste a Stephanie a la floristería, murmuré, apenas en voz alta. No lo hice. Se me debió olvidar. No era importante. Llamé a Stephanie. Su versión coincidía con la de él. Demasiado. Ay, gracias a Dios. Lo he estado buscando por todas partes. Nathan fue muy amable en llevarme. Mi coche estaba en el taller. Esa noche no pude dormir. Mi mente no dejaba de dar vueltas. Habían ensayado esa historia. Estaba siendo paranoica. Bajé de peso por el estrés. Me salieron ojeras.
y comencé a ver a una terapeuta sin contarle a Nathan. 3 semanas antes de la boda, Nathan me sugirió posponerla. Estoy preocupado por ti, Rebecca, no eres tú últimamente. Tal vez estamos apresurando las cosas. Me derrumbé, le rogué. Que me dijera qué pasaba, qué había hecho mal, cómo podía arreglarlo. Él me abrazó, asegurándome que todo estaba bien, pero sus ojos estaban vacíos. Esa noche, me desperté a las 3 de la madrugada. El lado de Nathan en la cama estaba vacío. Desde el pasillo, escuché su voz en la habitación de invitados, en susurros. Ahora no, nos puede oír, lo sé, pronto, lo prometo. Al día siguiente, decidí sorprender a Nathan con el almuerzo en su oficina. Mi padre, Thomas, me llamó justo cuando salía de mi apartamento. Rebecca, ¿estás comiendo bien? Tu madre dice que has perdido demasiado peso. Estamos preocupados. Estoy bien, papá, solo son los nervios antes de la boda. De hecho, ahora mismo voy a llevarle el almuerzo a Nathan. Bien. Ese muchacho más vale que esté tratando a mi hija como una reina. Si él supiera. El guardia de seguridad del edificio de Nathan me reconoció y me saludó con una sonrisa. En el ascensor hacia el piso 12, me miré en el espejo, intentando alisar las arrugas de preocupación entre mis cejas. Llevaba una bolsa con su sándwich favorito, del deli frente a mi oficina. Al llegar a recepción, su secretaria, Margot, levantó la vista de su ordenador. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Rebecca, no te esperábamos hoy. Su mirada se desvió hacia la puerta cerrada de la oficina de Nathan, luego volvió a mí. Nathan está, en una reunión ahora mismo. Está bien, dije, levantando la bolsa. Solo le traje el almuerzo. Puedo esperar. Margot se levantó enseguida, bloqueando mi camino. En realidad, él pidió específicamente que no lo interrumpieran. Quizá pueda avisarle que estás aquí. Algo en su tono nervioso activó mis alarmas. Estás solo ahí dentro, Margot. Su vacilación lo dijo todo. Antes de que pudiera responder, la rodeé y abrí la puerta de la oficina de Nathan. Lo que vi se me grabó para siempre. Nathan apoyado en su escritorio, sus manos en la cintura de mi hermana, los brazos de Stephanie rodeando su cuello, sus labios fundidos en un beso apasionado. Ni siquiera se dieron cuenta de mi presencia al principio, regalándome varios segundos agónicos para absorber cada detalle. La falda de Stephanie subida, la corbata de Nathan desajustada, la familiaridad de ese abrazo, que hablaba de muchos otros iguales. Cuando la puerta se cerró tras de mí, ellos se separaron de inmediato, 3 rostros congelados en un cuadro de sorpresa. Rebecca, fue Nathan quien reaccionó primero, enderezándose la corbata. Esto no es lo que parece. Stephanie ni siquiera intentó una mentira tan transparente. En cambio, levantó la barbilla con desafío. No lo planeamos, simplemente pasó. La calma que me invadió fue sorprendente. Nathan miró a Stephanie por un momento, luego volvió la mirada hacia mí. Rebecca, hablemos de esto en privado. Por meses, mi voz se mantuvo firme. ¿Cuánto tiempo? Stephanie respondió. Desde la fiesta de compromiso. Durante meses, casi la mitad de nuestro compromiso, mientras yo escogía las invitaciones y las flores, ellos me estaban traicionando. Nathan se movió detrás de su escritorio, distanciándose físicamente, como si se preparara para una negociación. No quise que esto pasara, Rebecca. A veces los sentimientos cambian. Iba a decírtelo después de que, la boda, la luna de miel, estaba buscando el momento adecuado. Su voz tenía esa suavidad ensayada, la misma que usaba en reuniones difíciles con clientes. La bolsa de almuerzo se me cayó de las manos. Confié en ustedes. A los dos. Stephanie, al menos, parecía incómoda. Simplemente pasó. Becca, lo intentamos. No me llames Becca, interrumpí. Ese apodo de la infancia era otra violación. Y nada simplemente pasa. Durante 4 meses tomaron decisiones, cada llamada secreta, cada mentira, cada vez que me miraban a los ojos sabiendo lo que hacían. Nathan presionó el botón del intercomunicador. Margot, por favor, entra. Momentos después, Margot apareció evitando mirarme. Por favor, acompaña a Rebecca afuera, está molesta. Yo misma me voy a acompañar, dije, manteniendo la dignidad, aunque por dentro estaba hecha pedazos. Se merecen la una a la otra. En el ascensor, las lágrimas finalmente brotaron. Cuando llegué a mi coche, me costaba respirar entre sollozos. El viaje a casa es un borrón en mi memoria. Solo recuerdo haber llamado a mi madre desde mi apartamento, acurrucada en el suelo del baño, incapaz de formar frases coherentes por el llanto. Mis padres llegaron en menos de 1 hora, usando la llave de emergencia cuando yo no podía abrir la puerta.
Mi madre me sostuvo mientras les contaba todo, mi padre caminaba de un lado a otro, su rostro enrojeciéndose con cada detalle. Lo mataré, murmuró, llevándose la mano al pecho. Tomás, tu presión arterial, advirtió mamá. Aunque su rostro mostraba igual furia, los días siguientes pasaron en una neblina de dolor. Mi madre me ayudó a llamar a los proveedores para cancelar los arreglos de la boda, mientras mi padre se encargaba de los asuntos financieros. Cuando devolví el anillo de compromiso al apartamento de Nathan, lo dejé con el portero. No pude soportar verlo. Descubrí que Stephanie ya había llevado sus cosas, la mayoría de su ropa estaba ahí, junto con fotos familiares colocadas en estantes que antes eran míos. El correo de Nathan sobre la división de nuestros bienes fue frío y eficiente, mencionando que Stephanie le ayudó a catalogar mis pertenencias restantes. La traición era más profunda de lo que había pensado. Por amigos en común supe que se reunían en secreto cuando yo trabajaba hasta tarde o viajaba por negocios. Stephanie lo había estado persiguiendo deliberadamente, buscando excusas para verlo sola, enviándole mensajes y fotos cuando yo no estaba. El escándalo se difundió rápido en nuestro círculo social. Algunos amigos me apoyaron, otros a Nathan, citando su influencia en la comunidad empresarial. Varios admitieron haber notado el coqueteo entre Nathan y Stephanie, pero no quisieron involucrarse. Su cobardía dolió casi tanto como la traición. Mi madre fue mi salvavidas en esos meses oscuros. Traía comida cuando yo no podía comer, escuchaba mis llantos y se quedaba a dormir cuando la soledad era insoportable. Intentó mediar entre Stephanie y yo, invitándonos a ambas a cenas familiares que inevitablemente terminaban en silencio tenso o discusiones amargas. En una de esas cenas, Stephanie explotó después que me negué a pasarle la sal. Tú siempre lo tienes todo primero, Rebecca, las notas, el trabajo, el apartamento. Por primera vez tuve algo antes que tú, mi prometido. No es un premio para ganar, respondí con voz temblorosa. Es el hombre al que amo y en quien confío. Mamá dejó el tenedor. Stephanie Marie Thompson. Pide perdón a tu hermana ahora mismo. ¿Por qué?, contestó Stephanie. Nathan me eligió, me ama. Yo dejé caer la servilleta sobre mi plato. No puedo más, mamá, lo siento. Fue la última cena familiar a la que asistí con Stephanie presente. Los problemas cardíacos de mi padre empeoraron por el estrés de la pelea entre sus hijas, requiriendo ajuste de medicación y más visitas médicas. Mamá envejeció años en meses, con las líneas de expresión profundizándose mientras luchaba desesperadamente por mantener a la familia unida. 6 meses después de descubrir la traición de Nathan y Stephanie, toqué fondo. Mi terapeuta me diagnosticó depresión y recomendó medicación. El trabajo se volvió difícil. Perdí concentración y finalmente un cliente importante. Después de una presentación desastrosa donde rompí a llorar, mi jefe sugirió un permiso, pero sabía que quedarme en Boston, donde los recuerdos acechaban en cada esquina, solo prolongaría mi sufrimiento. Cuando se abrió una vacante de directora de marketing en la sucursal de Chicago, apliqué de inmediato. La entrevista fue sorprendentemente bien. Mi desesperación por un cambio quizás se interpretó como entusiasmo. 2 semanas después, recibí la oferta. Mi madre me ayudó a empacar el apartamento, envolviendo cuidadosamente fotos y recuerdos en papel de seda mientras revisábamos mis pertenencias, decidiendo qué conservar y qué donar. Ella tocó un tema que flotaba entre nosotras. ¿Alguna vez considerarás perdonar a Stephanie?, preguntó, sellando una caja con cinta adhesiva. Yo seguí doblando suéteres sin mirar hacia arriba. No lo sé, mamá, no ahora. Quizás nunca. El perdón no es porque ellos lo merezcan, dijo suavemente, es para liberarte a ti misma. Me estoy liberando. Me voy a mudar a Chicago. Mi madre se sentó a mi lado en la cama, tomando mis manos entre las suyas. Huir no es lo mismo que sanar, cariño. Las lágrimas llenaron mis ojos. Necesito espacio para siquiera comenzar a sanar. Puedes entender eso, asintió y me abrazó fuerte. Prométeme que llamarás, que no nos cerrarás la puerta por completo. Lo prometo. Decir adiós a mis padres fue más difícil de lo que esperaba. Mi padre me abrazó más tiempo de lo habitual, con la voz ronca por la emoción. Demuestra quién eres, chica. Construye una vida tan buena que se ahoguen en su propio arrepentimiento. Mis primeras semanas en Chicago fueron solitarias y llenas de dudas. Mi apartamento estudio se sentía frío y extraño. Trabajaba muchas horas para evitar llegar a habitaciones vacías. Comía comida para llevar en mi escritorio y caía agotada en la cama cada noche. Entonces llegaron noticias que clavaron la herida aún más profundo. Un domingo por la mañana, mamá llamó con voz cautelosa. Rebecca, creo que deberías enterarte por mí.
no por las redes sociales. Stephanie y Nathan se casaron ayer. La pequeña ceremonia civil apareció en las páginas sociales de la revista Boston Magazine. Las conexiones empresariales de Nathan aseguraron la cobertura. A pesar de lo modesto del evento, la foto mostraba a ambos radiantes afuera del juzgado. Stephanie con un vestido blanco sencillo y mi antiguo anillo de compromiso en su dedo. Esa noche fue mi punto más bajo. Bebí una botella entera de vino sola, repasé fotos viejas de Nathan y yo, y lloré hasta que mis ojos se hincharon. Al día siguiente llamé para reportarme enferma, incapaz de enfrentar el mundo, pero algo cambió en esas horas oscuras. Mientras la luz de la mañana se filtraba entre las persianas, tomé una decisión. Ese sería el último día que ellos tendrían poder sobre mi felicidad. Borré todas las fotos de Nathan de mi teléfono, bloqueé a él y a Stephanie en redes sociales, y tomé una ducha larga, imaginando que mi dolor se lavaba por el desagüe. En el trabajo, me sumergí en los proyectos con renovado enfoque. Mi jefe notó el cambio y me asignó clientes más importantes. Me gané una reputación por mi creatividad y dedicación, ganando respeto en la nueva oficina. Mi primera amiga real en Chicago fue Madison Reynolds, directora de recursos humanos, que me invitó a un club de lectura. Gracias a ella conocí a otras mujeres. Construyendo lentamente un círculo social, Madison intentaba frecuentemente arreglarme citas, pero rechazaba todas las propuestas. La idea de volver a abrirme románticamente me aterraba. Meses después, me enviaron a una conferencia tecnológica en San Francisco para representar a la empresa. En la segunda noche asistí a una cena de negocios con posibles clientes y me senté al lado de Zachary Foster, un inversionista y empresario tecnológico que se había mudado recientemente desde Seattle. Zachary era diferente a Nathan en todo. Mientras Nathan era llamativo y encantador, Zachary era discreto y genuino. Su confianza tranquila y sus preguntas reflexivas atraían a la gente sin pedir atención. Cuando hablaba de su trabajo, su pasión era evidente pero nunca arrogante. Me pidió mi tarjeta después de la cena y la di sin esperar nada. Para mi sorpresa, al día siguiente me envió un correo preguntando si quería continuar nuestra conversación sobre tendencias de marketing digital con un café antes de las sesiones del día. Durante los siguientes 3 meses mantuvimos contacto profesional. Él refería clientes a mi agencia y yo lo conectaba con mis contactos en Chicago. Madison notó nuestros frecuentes almuerzos de trabajo y levantó una ceja. ¿Le gustas, Rebecca? Y no solo profesionalmente, solo somos colegas, insistí. Los colegas no se miran como él te mira. Eventualmente, Zachary me invitó a cenar en un restaurante ajeno al trabajo. Entré en pánico casi 2 veces antes de obligarme a ir. A los 20 minutos de la cita, hablando de nuestros libros favoritos, tuve un ataque de pánico. Las manos me temblaban, me costaba respirar y las lágrimas brotaron. En vez de molestarse o aburrirse, Zachary se sentó junto a mí y habló con calma hasta que mi respiración se normalizó. Me llevó a casa sin presiones ni preguntas. Al día siguiente, flores llegaron a mi oficina con una nota: no hay presión ni expectativas. Solo espero que te sientas mejor, Zachary. Esa noche lo llamé y le conté todo sobre Nathan y Stephanie. Él escuchó sin interrumpir, luego compartió su propia historia de desamor. Su esposa lo dejó por su socio en el negocio, llevándose la mitad de la empresa en el divorcio. La confianza rota deja cicatrices, dijo. Cualquiera que valga la pena entenderá que sanar no es un proceso lineal. Durante los meses siguientes construimos primero una base de amistad. Zachary nunca me presionó para dar más de lo que podía, respetando mis límites y estando presente constantemente. En nuestra quinta cita cocinó en su apartamento, en lugar de llevarme a un restaurante lleno que podría disparar mi ansiedad. Cuando el pánico reaparecía, sabía exactamente cómo ayudarme a superarlo. Por primera vez desde Nathan, comencé a creer que tal vez, solo tal vez, la confianza era posible otra vez. Un año después de mudarme a Chicago, apenas reconocía mi vida. Mi ascenso a directora senior de marketing llegó con una oficina en esquina con vista al río. Mi círculo de amigas se había ampliado más allá de Madison, incluyendo varias confidentes cercanas. Lo más sorprendente, me había enamorado profundamente de Zachary. A diferencia del cortejo llamativo de Nathan, el amor de Zachary se manifestaba en gestos constantes y atentos. Recordaba detalles pequeños, como prefiero la leche de avena en mi café, o qué podcast de crímenes reales escucho. Zachary respetaba mi independencia mientras me ofrecía un apoyo inquebrantable. Lo más importante, nunca me comparaba con nadie ni intentaba cambiarme. Conocí a la hermana de Zachary, Caroline, durante su visita desde Portland. Conectamos de inmediato.
Intercambiamos números y desarrollamos una amistad independiente de Zachary. Ella me contó historias de su infancia en Seattle, pintando el retrato del niño que se convirtió en el hombre que estaba aprendiendo a amar. Mi relación con mis padres continuó a distancia, llamaba a mamá semanalmente, cuidando que las conversaciones evitaran a Stephanie. Mi padre ocasionalmente se unía a esas llamadas, su voz áspera se suavizaba al decirme lo orgulloso que estaba de mi nuevo comienzo. Los visité 2 veces ese año, planeando los viajes cuando sabía que Stephanie y Nathan estarían fuera. Mamá me daba noticias ocasionales sobre ellos. Su matrimonio parecía perfecto en redes sociales. Stephanie publicaba fotos de vacaciones de lujo y galas benéficas. Según mamá, habían comprado una gran casa en Beacon Hill y la estaban renovando a fondo. Stephanie pregunta por ti a veces, dijo mamá en una llamada. ¿Y qué le dices?, pregunté, removiendo la salsa de pasta en la estufa. ¿Que estás bien? ¿Qué? ¿Estás construyendo una nueva vida? Ella alguna vez muestra arrepentimiento, a su manera. Sí, respondió mamá, se queda callada cuando sale tu nombre. Mi terapia continuó en Chicago, con un nuevo terapeuta que me ayudó a procesar la traición y a construir patrones de relación más sanos. Aprendí a reconocer mis detonantes y a comunicar mis límites efectivamente. Poco a poco, las pesadillas sobre Nathan y Stephanie comenzaron a desvanecerse. En junio, Zachary me sorprendió con un viaje de fin de semana a la región vinícola de Michigan. Nos quedamos en un encantador bed and breakfast rodeado de viñedos. Pasamos las tardes degustando vinos y las noches viendo el atardecer sobre el lago Michigan. Por primera vez en años, me sentí completamente presente y feliz, sin la sombra de la traición pasada. En nuestra última noche, caminando por un jardín lleno de flores de verano temprano en el Jardín Botánico de Chicago, Zachary se detuvo bajo un enrejado cubierto de rosas trepadoras. Rebecca, dijo, tomando mis manos entre las suyas, este último año conocerte ha sido el mayor regalo de mi vida. Cuando se arrodilló y sacó una caja de anillo de su bolsillo, el pánico me invadió un instante. Las imágenes de la propuesta de Nathan amenazaban con opacar el momento, pero al mirar los ojos de Zachary solo vi sinceridad y amor. No te pido una respuesta hoy, dijo, como leyendo mi duda. Solo quiero que sepas que cuando estés lista, ya sea mañana o el próximo año, aquí estaré. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero no de miedo ni dolor. Sí, susurré, estoy lista. El anillo era nada parecido al ostentoso diamante que Nathan me había dado, un sencillo esmeralda con pequeños diamantes a los lados, elegante y discreto, como nuestra relación. Esa noche llamé a mis padres con la noticia. Mamá lloró lágrimas de felicidad. Suena maravilloso, cariño, cuando lo conoceremos, pronto, muy pronto, prometí. Planeamos una boda pequeña, solo 30 invitados, en un lugar histórico de Chicago. Por insistencia de mamá, envié una invitación a Stephanie, más como un gesto de reconciliación que con expectativa de que asistiera. Su respuesta llegó por correo electrónico, breve y fría: felicitaciones por tu compromiso. Lamentablemente, Nathan y yo tenemos compromisos previos en esa fecha. Te deseamos lo mejor para el futuro. Mamá estaba decepcionada, pero no sorprendida. Dale tiempo, Rebecca. Esto es progreso comparado con donde estaban ustedes dos antes. Llegó el día de la boda, íntimo y lleno de alegría, con mis padres, nuevos amigos y la familia de Zachary presentes. Mi padre me acompañó al altar susurrándome, no te había visto tan feliz en años. Chica, los votos de Zachary reconocieron nuestro camino. Rebecca, prometo recordar que el amor es fuerte y frágil, que requiere cuidado y compromiso diario. Prometo ser digno de la confianza que me has dado. Sabiendo lo precioso y difícil que es ese regalo, construimos nuestra vida juntos en Chicago, comprando una casa antigua que renovamos. Mi carrera siguió avanzando, hasta llegar a una posición de vicepresidenta. La firma de inversiones de Zachary creció, enfocándose en apoyar startups tecnológicas lideradas por mujeres. Durante una cena con socios de negocios, aprendí algo que conectaba el pasado con el presente. Un capitalista de riesgo mencionó haber trabajado con Nathan años atrás. Reynolds dijo, él y Foster tuvieron una gran rivalidad en el mundo de las inversiones ángel hace unos 7 años. Foster apoyó a la startup correcta, Reynolds al competidor. La elección de Foster fue adquirida por millones. Reynolds quebró. Esa noche le pregunté a Zachary sobre esa conexión. Iba a contarte, admitió. Supe quién eras cuando nos conocimos en esa conferencia, no los detalles, pero que habías estado comprometida con Reynolds. ¿Por qué no dijiste nada? Quería que me conocieras a mí, no como alguien conectado a tu pasado. No me enojé.
De alguna forma la simetría cósmica se sentía correcta. 2 años después de casarnos comenzamos a intentar tener un bebé. Pasaron meses sin éxito, lo que nos llevó a especialistas en fertilidad y conversaciones difíciles, entre decepciones y procedimientos médicos. Zachary fue mi roca, sosteniéndome entre lágrimas y recordándome que la familia viene en muchas formas. Entonces llegó la devastadora llamada sobre el diagnóstico de cáncer de mama. Zachary y yo volamos a Boston de inmediato, reuniéndonos con oncólogos y ayudando a mis padres a navegar las opciones de tratamiento. Mi madre mostró valentía, pero el cáncer era agresivo y ya se había extendido. Tomé una licencia de él. Trabajo para cuidarla, mudándome temporalmente a mi casa de la infancia. Zachary volaba cada fin de semana, apoyando tanto a mí como a mi padre, que cada vez estaba más frágil en sus últimas semanas. Mi madre y yo tuvimos conversaciones preciosas sobre la vida, el amor y la familia. Una noche, mientras ajustaba sus almohadas, sacó el tema de Stephanie. Ojalá ustedes dos pudieran encontrar paz entre ustedes, dijo con voz débil pero firme. La vida es demasiado corta para tanta distancia entre hermanas. Lo sé, mamá, respondí, tragando las lágrimas. Prométeme que lo intentarás, Rebecca, no por ella, sino por ti misma, y quizá un poquito por tu vieja madre. Prometí, sin saber si podría cumplirlo, pero queriendo darle paz. Mamá falleció en paz 3 días después. Zachary, papá y yo estuvimos a su lado. Llamé a Stephanie inmediatamente, la primera comunicación directa que teníamos en años. Mamá se ha ido, dije. Cuando respondió, lo único que se oyó fue su agudo suspiro durante varios segundos. Llegaré en 1 hora, dijo al fin, con la voz quebrada. Nos encontramos en la casa de nuestros padres, abrazándonos brevemente y con cierta incomodidad, antes de concentrarnos en nuestro padre y los arreglos del funeral. La verdadera prueba llegaría durante el funeral, cuando años de dolor y enojo chocarían con el duelo reciente y el último deseo de mamá. La mañana del funeral amaneció gris y lluviosa, acorde a la ocasión sombría. Me paré frente al espejo en mi habitación de la infancia, ajustando mi vestido negro y preguntándome cómo sobreviviría el día. Zachary apareció detrás de mí, apuesto con su traje oscuro, colocando sus manos suavemente sobre mis hombros. Estoy a tu lado hoy, dijo, encontrando mis ojos en el reflejo. Pase lo que pase allá abajo. Papá estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando fijamente su café intacto. La última semana lo había vaciado por dentro. Su figura alta se había encorvado repentinamente por el dolor. Con 72 años, parecía haber envejecido una década desde el diagnóstico de mamá. ¿Listo, papá?, pregunté suavemente, tocando su hombro. Él asintió, levantándose lentamente. Eleanor siempre decía, los funerales no son para los muertos, son para los vivos. Nunca lo entendí hasta ahora. La funeraria ya se llenaba de familiares y amigos cuando llegamos. Me mantuve cerca de papá, saludando con sonrisas automáticas y aceptando condolencias de rostros apenas reconocidos. Primos de California, la compañera universitaria de mamá, vecinos de los 40 años que mis padres vivieron en esa casa. Te pareces mucho a Eleanor a tu edad, dijo mi tía abuela Patricia, dándome una palmada en la mejilla. Ella estaría orgullosa de la mujer en que te has convertido. ¿Cómo has estado, querida?, preguntó Judith, amiga de mamá. Eleanor mencionó que te mudaste a Chicago. Sí, casi 5 años ya, respondí, sin contar que la traición de mi hermana había provocado la mudanza. Guié a papá a su asiento en la primera fila, con Zachary a su otro lado. Un murmullo recorrió a los presentes. Me volví para ver a Stephanie y Nathan entrando. Su presencia hizo que muchas cabezas se giraran y susurros se esparcieran. Stephanie llevaba un vestido negro caro que resaltaba su figura delgada, con pendientes de diamantes que brillaban. Nathan parecía incómodo en su traje perfectamente ajustado, con el brazo alrededor de la cintura de mi hermana en muestra de apoyo. Su mano izquierda reposaba de manera prominente sobre su bolso, con el enorme anillo de compromiso y la alianza imposibles de ignorar. Papá se tensó a mi lado. Respira, Thomas, susurré, preocupada por su corazón. Ellos avanzaron, deteniéndose a hablar con varios asistentes. Mantuve la mirada al frente, enfocándome en la gran foto de mamá junto a su ataúd cerrado. Su cálida sonrisa calmaba un poco mi ansiedad. Finalmente llegaron al frente. Stephanie abrazó a papá, quien devolvió el abrazo con rigidez. Nathan le dio la mano, recibiendo solo un leve asentimiento. Rebecca, dijo Stephanie, volteándose hacia mí con una expresión que no pude descifrar. Ha pasado mucho tiempo. Sí, respondí simplemente,
sin confiar en mí para decir más. Nathan asintió torpemente. Lamento tu pérdida. Zachary se había apartado para hablar con el director del funeral, dejándome momentáneamente sola con ellos. Stephanie aprovechó la oportunidad. Necesito hablar contigo en privado, dijo, señalando hacia una sala lateral. Contra mi mejor juicio, la seguí, queriendo evitar una escena en el funeral de mamá. La pequeña habitación tenía solo unas pocas sillas y una caja de pañuelos, claramente destinada a quienes necesitaban momentos privados. Stephanie cerró la puerta detrás de nosotros. De cerca, noté finas líneas alrededor de sus ojos que ni su maquillaje caro podía ocultar. Te ves delgada, comentó, evaluándome críticamente. El duelo hace eso, respondí sin emoción. Jugaba con su anillo, girándolo alrededor del dedo. Nathan y yo compramos una casa de verano en Cape Cod el mes pasado. 8 habitaciones y acceso privado a la playa. Guardé silencio, preguntándome por qué sentía la necesidad de compartir esa información. Estamos pensando en formar una familia pronto, continuó. La empresa de Nathan acaba de adquirir 2 startups y estamos renovando el tercer piso para una habitación de bebé. Felicidades, dije, con voz sin emoción. Querías hablar de algo específico sobre los arreglos del funeral. Su sonrisa se volvió cortante. Solo pensé que te gustaría saber cómo nos va, pobre de ti. Todavía sola a los 38, yo tengo al hombre, el dinero y la mansión. El dolor familiar volvió por un instante, pero luego se disipó. Hace 6 años sus palabras me habrían devastado, hoy me parecían patéticas y desesperadas. Sonreí sinceramente. ¿Has conocido a mi esposo? Su expresión vaciló. Es Zachary, dije, abriendo la puerta para encontrarlo cerca. Ven a conocer a mi hermana. Cuando Zachary entró, Nathan apareció detrás de él, claramente observando nuestra interacción. Cuando los hombres se miraron, el rostro de Nathan palideció. Foster, dijo, con su confianza quebrándose. Reynolds, respondió Zachary, con tono profesional pero frío. ¿Cuánto tiempo? 7 años, no desde que Macintosh adquirió Innotech, en vez de tu cliente CompuServe, ¿verdad? Nathan tragó saliva visiblemente. Ustedes dos están casados. 2 años maravillosos, confirmé, entrelazando mi mano con la de Zachary. Foster, Stephanie repitió despacio, como para recalcar, Foster Investments, ¿verdad? Así es, respondió Zachary. Rebecca y yo nos conocimos en una conferencia tecnológica en San Francisco. Nathan intentó recuperar la compostura. Foster, deberíamos ponernos al día alguna vez. He querido contactarte para posibles colaboraciones, pero mi agenda está bastante llena. Puedes contactar a mi oficina si quieres, respondió Zachary, amable pero firme. El director del funeral apareció para informarnos que el servicio estaba por comenzar. Al regresar al salón principal, los susurros nos siguieron. La conexión entre Zachary y Nathan era bien conocida en círculos empresariales. Justo cuando tomábamos asiento, papá se agarró el pecho, con el rostro contorsionado por el dolor. Papá, grité mientras Zachary llamaba de inmediato a pedir ayuda. Llevamos a papá a una sala privada y se retrasó temporalmente el funeral. Un médico entre los asistentes lo examinó y determinó que probablemente era estrés y no otro infarto. Stephanie nos siguió, con genuina preocupación en su rostro. Está bien, deberíamos llamar a una ambulancia. Su voz temblaba ligeramente. El doctor dice que está estable, respondí, sorprendida por su sinceridad. Solo está abrumado. Durante 20 minutos tensos permanecimos juntos en incómodo silencio, unidos solo por la preocupación por papá. Cuando él insistió en continuar con el servicio, volvimos al salón principal. La breve crisis creó una tregua inesperada. El funeral fue hermoso y desgarrador. Di un elogio destacando la bondad, fortaleza y amor inquebrantable de mamá por su familia. Cuando Stephanie se levantó para hablar después de mí, apenas logró decir unas frases antes de que las lágrimas la superaran. Sin pensarlo, me acerqué y le puse una mano de apoyo a la espalda. Está bien, susurré. Tómate tu tiempo. Ella se recompuso y terminó su homenaje a nuestra madre con historias de nuestra infancia que arrancaron lágrimas y risas suaves entre los presentes en el cementerio. La lluvia caía suavemente mientras despedíamos a mamá. Noté a Nathan apartado del grupo principal, mirando su reloj repetidamente. Stephanie permanecía al lado de papá, su bravura previa sustituida por un dolor genuino. La recepción en la casa de mis padres estaba llena de conocidos trayendo guisos y compartiendo recuerdos. Nathan bebía mucho,
su incomodidad evidente mientras varios socios de negocios hablaban animadamente con Zachary. Escuché fragmentos sobre las dificultades de la empresa de Nathan tras recientes adquisiciones y pensé que quizás la fanfarronería de Stephanie intentaba cubrir problemas financieros. Durante todo el día mantuve la dignidad que mamá habría esperado, concentrándome en apoyar a papá y honrar su memoria en lugar de quedarme en viejas heridas, cuando los invitados empezaron a irse. Sorprendí a Stephanie observándome desde el otro lado de la habitación, con una expresión difícil de leer, pero más suave que antes. Al día siguiente del funeral, Zachary debía regresar a Chicago para una reunión importante del consejo. ¿Estás segura de que estarás bien si me voy?, preguntó mientras hacía su maleta. Puedo reprogramar. Papá necesita ayuda para ordenar las cosas de mamá, le expliqué. Creo que me quedaré unos días más. Estaré bien. Después de despedir a Zachary en el aeropuerto, volví a casa de mis padres y encontré a papá sentado en el jardín de mamá con un álbum de fotos abierto sobre sus piernas. Ella etiquetó todo, dijo, mostrándome la letra ordenada de mamá bajo cada fotografía. Algún día apreciaríamos saber quién es quién. Esa tarde comencé la dolorosa tarea de ordenar el armario de mamá. Cada vestido traía recuerdos. El azul de mi graduación universitaria, el estampado floral que llevaba a los branches dominicales, el gris elegante que eligió para mi fiesta de compromiso. Me sorprendí hablándole mientras trabajaba, contándole sobre mi vida en Chicago, mi trabajo, mi felicidad con Zachary. En el cajón junto a su cama encontré un diario encuadernado en cuero suave. Mamá había escrito entradas periódicas en la última década. Muchas mencionaban a sus hijas, sus esperanzas de reconciliación, su tristeza por la distancia entre nosotras. La última entrada, fechada solo 2 semanas antes de su muerte, decía, mi mayor arrepentimiento es partir con mis hijas todavía distanciadas. Eleanor siempre arreglaba las cosas, pero yo no pude arreglar esto. Rezo para que de alguna manera encuentren el camino de regreso la una a la otra. El timbre sonó mientras limpiaba mis lágrimas. Desde la ventana vi a Stephanie sola en el porche, sin señal del coche de Nathan en la entrada. Papá había ido a cenar a casa de su hermano, dejándome sola para enfrentar a mi hermana. Abrí la puerta, insegura de qué esperar. Hola, dijo simplemente, ¿puedo entrar? En la cocina preparé café, mientras Stephanie se sentaba en silencio a la mesa. Se veía diferente sin Nathan a su lado, más pequeña, menos compuesta de manera artificial. ¿Dónde está Nathan?, pregunté finalmente, colocando una taza frente a ella. En casa. ¿No sabe que estoy aquí? Le dije que necesitaba espacio después del funeral. El silencio se extendió entre nosotras. Años de palabras no dichas creando una barrera casi física. Lo siento por ayer, dijo al fin. Lo que dije en esa sala del funeral fue cruel y completamente inapropiado, asentí, reconociendo su disculpa sin aceptarla. De inmediato, vi el diario de mamá, continuó. Papá me lo mostró anoche. Su último deseo fue que nos reconciliáramos. Yo también lo encontré, respondí, pero la reconciliación requiere más que proximidad. Stephanie, requiere honestidad. Levantó la vista, con lágrimas en los ojos. ¿Quieres honestidad? Aquí está la verdad. Soy miserable, Rebecca, lo he sido casi desde el principio. Entonces rompió en llanto y las palabras fluyeron entre sollozos. Nathan cambió poco después de la boda, volviéndose controlador y crítico. Su negocio había estado en problemas durante años. Cada nueva adquisición era un intento por salvar un barco que se hundía. Las casas, los autos, las vacaciones estaban todos hipotecados por deudas crecientes. Nuestro matrimonio era una fachada cuidadosamente construida para conexiones de negocios y posición social. Él monitorea mis gastos, revisa mi teléfono, cuestiona cada uno de mis movimientos, admitió. Entonces, Nathan que tú conocías ya no existe, quizás nunca existió. ¿Por qué te quedaste?, pregunté. Vergüenza, respondió sin dudar. ¿Cómo podría admitir lo que te hice? Destruí nuestra familia por algo que resultó ser un espejismo, y luego está el acuerdo prenupcial, dijo. Me quedo sin nada. Empujé el diario de mamá hacia ella, leí el resto de sus entradas mientras Stephanie lloraba frescas lágrimas. Miró hacia arriba, su rostro crudo por la emoción. Lo sabía, lo veía a través de todo. Mamá siempre lo sabía. Estoy de acuerdo, dije. Me he odiado durante años, cada vez que mamá mencionaba algo sobre ti. Cada uno de tus logros, ella lo compartía con orgullo. Sentía el peso de lo que había hecho. Estoy planeando dejarlo, Rebecca, dijo. He estado consultando en secreto con un abogado. Mis sentimientos eran complejos, una mezcla de vindicación y una compasión inesperada. La hermana que me había causado tanto dolor sufría las consecuencias que no desearía a nadie. No espero perdón, continuó. No lo merezco.
Pero necesitaba que supieras la verdad antes de que haga estallar mi vida otra vez. Pasamos las siguientes horas revisando las pertenencias de mamá juntas, compartiendo recuerdos tanto dolorosos como preciados. Stephanie recordó cuando mamá nos enseñaba a hornear galletas. Como nunca hacía lotes separados, aunque a mí me gustaban las con chispas de chocolate y a Stephanie las de azúcar. ¿Recuerdas cómo solía dejar notas en nuestras loncheras?, preguntó Stephanie, sonriendo entre lágrimas. Mensajes diferentes cada día, asentí. Nunca repetía uno. No nos sanamos de inmediato. Las heridas eran demasiado profundas para un cierre rápido, pero al caer la noche, algo había cambiado entre nosotras. El amor de mamá creó un puente frágil sobre años de dolor. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté mientras Stephanie se preparaba para irse. Voy a pedir el divorcio cuando mi abogada diga que es el momento adecuado. Alquilaré un pequeño apartamento y empezaré de nuevo. Se detuvo en la puerta. ¿Y tú? ¿Volverás a Chicago? Sí, respondí. Mi vida está allí ahora, con Zachary. Pareces feliz, dijo, más como una afirmación que una pregunta. Lo soy, de verdad. Nos abrazamos brevemente, con cierta incomodidad, antes de que ella se fuera. No era perdón, no aún, pero era un comienzo. De vuelta en Chicago, me acomodé en la vida con Zachary, nuestra casa y mi carrera satisfactoria. 6 meses después del funeral de mamá, descubrí que estaba embarazada tras años intentando. La alegría se mezclaba con la tristeza de que mamá no conocería a su nieto, pero sentía su presencia en momentos tranquilos. Stephanie y yo mantuvimos un contacto cauteloso mediante llamadas ocasionales. Ella había solicitado el divorcio y se había mudado a un departamento modesto, trabajando en una pequeña empresa de marketing. Los chismes y juicios que enfrentaba en los círculos sociales de Boston eran difíciles, pero ella parecía decidida a reconstruir su vida de manera auténtica. El camino que me llevó hasta aquí nunca fue uno que hubiera elegido por mí misma. Perder a Nathan parecía el fin de mi mundo, pero en realidad fue el comienzo de uno mucho mejor. Con Zachary encontré no solo amor, sino también compañerismo, respeto y apoyo incondicional. Su éxito nunca opacó el mío, sino que lo complementó. Crecimos más fuertes juntos. Mamá tenía razón, el perdón es para nosotros mismos, no para los demás. El peso de la ira y el resentimiento se fue levantando poco a poco, permitiéndome ver mi pasado con claridad y mi futuro con esperanza. Las cicatrices permanecen, pero ya no me definen. Mientras me sentaba en nuestro cuarto de bebé, Zachary pintaba las paredes de un suave verde. Pensé en las lecciones que algún día compartiría con nuestro hijo, como la pérdida puede conducir a un hallazgo, como los finales crean espacio para nuevos comienzos, como los momentos más difíciles a menudo nos guían hacia nuestro camino más verdadero. Mi vida se había vuelto más rica y auténtica de lo que hubiera imaginado en esos días oscuros de hace 6 años. No a pesar de la traición, sino gracias a cómo me obligó a reconstruirme con mayor sabiduría e intención. ¿Alguna vez has experimentado una pérdida dolorosa que, al final, te llevó a algo mejor? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios.